Y aquí nos encontramos de nuevo en el vídeo supuestamente del desenlace de esta incubación de 8 huevos de gallina en la prueba que le estamos haciendo a nuestra pequeña incubadora. Y hemos querido comenzar con este primer plano. Hemos puesto algunos huevos que están ya picados en la parte delantera para que se pueda apreciar bien, tal como estáis viendo. Y con esto hemos querido comenzar nuestro vídeo, nuestro tercer vídeo, donde poco a poco intentaremos contaros lo que va pasando. Voy a abrir un poquito plano, voy a mirar para este lado y vamos a ver si se puede apreciar ahí también cómo este huevo también está picado aquí y el otro también. Lo que pasa es que no se aprecia igual que lo estoy viendo yo sin mirar la pantalla de la cámara. Ahora le quitaré la tapa y así intentaremos verlo un poquito mejor. Vamos a ver cómo lo hago con cuidado. Ahí está. Y aquí se puede apreciar, fijaros, estos dos huevos picados. Este también aquí, no sé si se aprecia, para que no desenfoque. Ahí está, a ver si enfoca bien. Bueno, va a costar trabajo. Ahora a ver si enfoca ahí. Se cochan ya también los pollitos piar. Aquí tenéis también, como podéis ver. Y este de aquí atrás, ahí, vamos a ver si enfoca bien. ¿Lo veis? A ver si meto claridad. Ahora. ¿Lo veis ahí? También está picado. Los otros, pues seguiremos esperando. Estos de aquí de la parte de atrás, que de momento no se aprecia nada. Estos son los más adelantados, como podéis ver, este sobre todo, y poquito a poco pues seguiremos haciendo diferentes grabaciones para que podáis ver el desenlace de la incubación de nuestra pequeña incubadora de, ahí le voy a poner la tapa, de 8 huevos de capacidad. Ya digo que el vídeo de hoy, más que contarte nada, vamos a ir siguiendo qué es lo que ocurre y qué es lo que va pasando. No hemos tocado nada, hemos seguido con la misma temperatura que os comentamos, rondando los 38 grados y la humedad relativa pues entre el 55-60% aproximadamente. En el día de hoy pues irá subiendo, porque ya los pollitos, a medida que vayan rompiendo más, evidentemente modificarán los parámetros internos de la incubadora. Por eso tenemos que estar pendientes y en el momento que vayan naciendo sacarlos y llevarlos directamente a la criadora para que no alteren esos parámetros de incubación y por supuesto para que no molesten a los hermanos que estén naciendo. Y fijaros, mira por dónde, uno de los huevos que, vamos, que no era de los que más adelantado iba, pues es el primer pollito que ha salido de la incubación a estos 8 huevos. Ahí al fondo, como lo veis, el primero de los nacimientos que pronto, en cuanto coja un poquito de fuerzas y se espabile, pues lo sacaremos. Los demás pues siguen adelante. Fijaros estos que eran los que más adelantados estaban. Ahí están, como podéis ver, siguen adelante. ¿Veis? Este también quizás vaya un poquito más adelantado, pero con poco movimiento en comparación a lo que ha tenido que correr ese que veis ahí al fondo. Pues bueno, es el primero que acaba de nacer. Seguiremos grabando poco a poco para ir viendo pues cuánto podemos sumar de esta incubación en la prueba que estamos haciendo a esta pequeña incubadora. Y fijaros en esta nueva grabación cómo nos hemos encontrado este otro huevo, que ahora sí que parece que va en serio y está ya rompiendo a todo alrededor. Yo creo que en unos minutos será el siguiente pollito en nacer, sería el segundo. Y para que veáis cómo son las cosas, este
que era el que parecía que iba más avanzado, se ha quedado ahí tomándose un respiro y parece que de momento todavía se lo va a seguir pensando. Mirad qué imagen. Hemos visto otras veces el pollito sacando el pico por el agujero donde ha empezado a picar. Y ya lo estáis viendo. Este pollito lo que está sacando por el agujero ya amplio que tiene por todo alrededor del huevo es la patita. Se ve perfectamente. ¿Veis? Lo que os digo, que viene empujando fuerte, nunca mejor dicho, y en unos minutos estará ya fuera. Dicho y hecho, ya ha asomado la cabecita y ya como veis está fuera. Le queda pues terminar de quitarse de encima la cáscara y en cuanto empiece a caminar lo más mínimo, pues lo pasaremos ya a la criadora para que deje a los demás tranquilos y seguir haciendo su trabajo. ¿Veis? Este de momento sin cambios y los otros exactamente igual. Bueno, ha pasado toda la noche y vamos a ver lo que nos encontramos porque aquí hemos estado de diferentes incubaciones grabando vídeos para los dos canales y bueno, vamos a ver dentro lo que está pasando. Fijaros, estos dos pequeñines, aquí tenemos uno y este que está todavía con el cascarón pegadito porque no ha tenido espacio para terminar de salir. Y para que veáis lo que son las cosas, este huevo que ya está casi a puntito y este que no ha modificado la situación desde que ayer estábamos ahí mirándolo y era el que más adelantado estaba y aún hoy sigue prácticamente igual. Está vivo porque está adentro y quizás tomemos la decisión de ayudarlo a nacer porque todos han evolucionado. Fijaros este de aquí atrás que no estaba picado, hoy ha aparecido picado. A ver si lo pongo que se vea bien. Como podéis comprobar, este de momento nada de nada. Y este, fijaros lo que le queda. Este en esta próxima hora terminará saliendo. Este está el pollito vivo. Ahora voy a agrandar el plano para que lo veáis. Pero ya podéis comprobar que no ha avanzado nada. Le he quitado el cascarón que tenía delante, pero ahí sigue. Voy a quitar los pollitos, los voy a llevar a la criadora para que no molesten y ahora nos centramos un poquito más en estos dos huevos. Con esta imagen mucho más de cerca se puede apreciar que el pollito todavía se sigue moviendo en el interior, que todavía está vivo, pero que no ha abierto hueco desde ayer por la tarde. Para que veáis, respondiendo así a la pregunta de cuánto tiempo tarda un pollito en nacer. Es que no hay un tiempo determinado en el que digamos tiene que nacer en un espacio de tiempo de una hora ¿entendéis lo que quiero decir? El pollito sigue vivo, sigue ahí, pero lleva desde ayer por la tarde sin cambiar prácticamente su situación. Lo poquito que ha cambiado es porque, como habéis podido ver en el vídeo anterior, pues le he quitado la concha que tenía delante y ahora se ve el interior y se ve el pollito respirando y como podéis ver se ve ahí el piquito asomando un poco. Si sigue así a lo largo de la mañana, como digo, posiblemente tomemos la decisión de ayudarlo a nacer. Y por el contrario, pues ya estáis viendo este otro huevo, este otro pollito. Tiene roto ya prácticamente casi por todo alrededor y evidentemente este, en cuanto me dé una vuelta y me descuide, estará fuera del huevo ya también. Quedarían pues el que hemos visto antes que está roto, uno que ha picado a lo largo de la noche y el otro que de momento no hay señal alguna. Quedan 4 huevos todavía, en definitiva los que hay en el interior de la incubadora y aquí vamos a seguir pendientes de la evolución.
Así se ve mucho mejor, 4 huevos dentro. Evidentemente, casi seguro que la humedad esta noche ha sido alta con esos 2 pollitos fuera y estos 2 que están a punto de nacer. Son cosas que pasan. Si no hubiera pillado la noche, pues hubiéramos estado más atentos, pero claro, tampoco nos vamos a tirar toda la noche pendientes, ¿no? Ya digo que esta incubadora, pues aunque tiene poco espacio, no es peligrosa, digamos, porque tenga una rejilla en la que los pollitos se puedan hacer daño y demás. Y la humedad, si sube a última hora con esta poca cantidad de huevos, tampoco los va a perjudicar porque ya sabéis que en los últimos días de incubación incluso es bueno que la humedad esté un poquito alta para ayudar a que rompan más fácilmente el cascarón. Ahí tenemos este otro pollito, ya va cogiendo fuerzas, lo vamos a sacar y lo vamos a meter en la criadora para que poquito a poco vaya caminando y deje tranquilito a los huevos, ahí está, que nos quedan todavía por salir. Vamos a poner este aquí delante para tenerlo más a la vista y este, que aunque no está picado ni nada, pues también lo vamos a poner aquí delante porque hay sitio de sobra para ello. Este está ahí todavía parado, ya veremos lo que hacemos, si le ayudamos o no más adelante, pero fijaros para que lo veáis más de cerca que sigue prácticamente igual. Todavía este huevo que tiene a su izquierda es capaz de adelantarlo en la próxima grabación. Volvemos a grabar una nueva toma y ya podéis ver que lo que decíamos, que el huevo de la izquierda, pese a estar mucho más atrasado, fijaros ya cómo va, le quedan minutos escasos para salir del todo porque ya tiene el huevo rodeado a todo alrededor y este sigue igual. Fijaros, si ampliamos un poquito, hemos tomado la decisión de ayudarlo porque algo no va bien. Llevan más de un día en la misma situación y vamos a ayudarlo y así no nos arriesgamos. Pues bien, yo creo que vamos a dar ya por finalizada la prueba de incubación a esta nuestra pequeña incubadora de 8 huevos de capacidad. Tan solo aquel huevo que veis ahí es el que se ha quedado sin salir. El otro pollito, como te dije, lo hemos ayudado a nacer y ha salido perfectamente. Ahí va poco a poco recuperando fuerzas. Y este, pues, que está ahí todavía débil, lo vamos a dejar un poquito más en la incubadora, que coja fuerzas. Y en cuanto lo veamos caminar, pues lo meteremos con sus hermanos en la criadora para empezar su crecimiento, para empezar su desarrollo. Creo que no ha estado nada mal, tan solo un huevo sin salir, otro pollito lo hemos tenido que ayudar, pero ahí está tal cual con sus hermanos y ya digo, una incubadora que hay que entenderla, hay que comprenderla, pero que como habéis podido comprobar, se pueden sacar buenos resultados de ella. Simplemente, eso sí, hay que currárselo un poco.